Bueno, ahora nos va a hablar el señor presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, el señor Aladino Núñez. Bueno, buenos días. Yo quiero hacer una reflexión de por qué una entidad gremial empresaria decidió hace casi 10 años, un poco más porque la decisión es anterior, de prestarle atención al emprendedorismo, prestarle atención a las diferentes metodologías de asistencia a emprendedores. En primer lugar, porque observamos una realidad en esa época en la Argentina, año 98, 99, 2000, en la que el nivel de empresarialidad, producto de las erróneas políticas económicas, había bajado a niveles alarmantes. Puede decirse que un país tiene un buen nivel de empresarialidad cuando supera la cifra de 10 habitantes por empresa, o sea, cuando mejora esa cifra, pasa a 8, 7, 6, 5, como el caso de la zona de Bolonia en Italia o el País Vasco, habitantes por empresa. La Argentina estaba en 35, 36 en ese momento, habitantes por empresa. ¿Esto qué tiene que ver con un país? Tiene que ver con la injusticia en la distribución de la riqueza. La empresarialidad en una sociedad, el aumento de la cantidad de empresas, tiene que ver con una mayor capilaridad en la distribución de la riqueza y una mejor distribución de la riqueza finalmente. Y esto alguien puede pensar, pero ¿por qué le puede interesar la distribución de la riqueza al sector empresario? Bueno, porque el sector empresario que yo represento vive del mercado interno y trabaja para el mercado interno, y sin un mercado interno poderoso es muy difícil de que pueda crecer y desarrollarse. Si no hay desarrollo del mercado interno, está claro de que no hay crecimiento empresario. Pero sin una política de promoción, tampoco hay un crecimiento empresario. Y cuando yo me refiero a una política de promoción, me estoy refiriendo a algunas cosas que son a veces contradictorias. Es decir, nosotros aspiramos en ese momento en el que tomamos la decisión de prestar atención a este sector y de alguna manera transformar nuestra entidad de entidad gremial empresaria en prestadora de servicios para las empresas y fundamentalmente para aquellos que manifiesten su vocación de constituir una empresa. Lo que observábamos es la necesidad de suplir y de generar un consenso social que hoy está mucho más patentizado en esta actividad que se realiza en la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto hace 10 años, hace 11 años, esta actividad era impensable. Era impensable a nivel del pensamiento del sector público. No estaba presente en el sector público. Pero ustedes fíjense cómo todavía siempre nos van faltando algunas patas y a las que tenemos que abordar y trabajar para que se solucione. No es malo lo que hace la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de su labor ejecutiva y el gobierno nacional, porque acá lo expresó Gustavo, la política que hay en un sector. Yo podría hablar de muchas otras, pero que quizás ya las conozcan y no tiene mucho sentido. Prefiero hacer otro tipo de análisis sobre esta cuestión. Hoy hay un gran ausente en esta actividad y lo dejo para quienes la organizaron, para quienes yo aprecio mucho. Son las cámaras de diputados y senadores de la provincia. Acá no hay diputados y senadores. Y ese sector político es muy importante a la hora de tomar decisiones, porque no solamente basta
con generar una corriente de opinión favorable para el desarrollo del emprendedorismo y del desarrollo del trabajo de los pequeños emprendimientos, sino que eso debe constituirse poco a poco en una política, y una política no se constituye si no tiene fondos asignados. Puede estar muy bien escrita, pero si no tiene fondos asignados es como si no existiera. Es un deseo de intención. Como muchas veces aparecen esos deseos de intención en los discursos y después en la práctica nosotros vemos contradicciones. Acá lo mencionaba el representante de Desarrollo Social, es decir, Nota quizá lo hubiera dicho con más propiedad por su antigüedad en este tipo de cuestiones. Pero todos tenemos asumido un discurso, y el discurso que asumimos es el discurso que la gente quiere escuchar, pero cuando nos toca resolver ese problema desde el punto de vista político fallamos y no asignamos lo que tenemos que asignar a ese discurso político que la gente quiere escuchar. Y lo que hay que pensar es que la gente no es que lo quiere escuchar simplemente porque el discurso es lindo, sino que lo quiere escuchar porque responde a sus necesidades individuales y colectivas en la sociedad. Y lo que no se satisface en definitiva es esa necesidad. Acá se mencionó muchas cosas con respecto a los emprendedores y cuáles son las características. Lo primero que el Estado debe darle al emprendedor es seguridad, es decir, seguridad de correlación entre sus dichos y sus hechos. Esto es lo primero, porque es lo primero que percibe el emprendedor. Cuando al emprendedor se le da un conjunto de elementos, es decir, se lo convoca. Nosotros creamos a partir de esta decisión del 98, en el 2003, una incubadora, que originalmente fue una incubadora de proyectos tecnológicos. En realidad no fue una incubadora de empresas, no nació como una incubadora de empresas, sino que nació como una incubadora de proyectos tecnológicos. Nosotros, o quienes trabajaban en esto, captábamos, apoyados por el Ministerio de la Producción en ese momento, continuamos hoy trabajando junto al Ministerio de la Producción y a otros organismos también, es decir, no solamente al Ministerio de la Producción. Captábamos emprendedores que tenían ideas o a veces tenían proyectos y ayudábamos a que se desarrollaran. Ahí fuimos modelando una metodología que a nosotros nos dio buenos resultados. En primer lugar, la necesidad de fortalecer la vocación emprendedora, es decir, el que llega con una idea, llega con un proyecto, pero hay que fortalecer esa vocación que hoy se manifestó acá, que la coordinó también Origian, una persona con la cual nos hemos cruzado hace muchos años en algunas cosas y que venimos trabajando, no para hacer una mención de los años, pero trabajamos junto al Instituto de Desarrollo Empresario bonaerense. Y es realmente, y quiero traerlo como reflexión, el Instituto de Desarrollo Empresario, el actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, también fue un aporte a ese instituto. Y no sé qué es lo que habrá hecho ese instituto, y acá también hay otros, ¿no? Es decir, que ha creado o ha generado una corriente de pensamiento y de ideas que hoy la vemos expresada en diferentes ámbitos de la provincia y en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, y como funcionarios, algunos, otros no como funcionarios, pero sí aportando en los nodos, en muchas cosas. Yo creo que este tipo de cuestiones son cosas que hay que debatir, que hay que conversar, pero no hay que olvidarse de estas cosas. Es decir, lo que a mí me prepararon la gente que trabaja en el TEC es esto que está acá. De esto que está acá yo no voy a decir nada, porque yo quiero hablar de política. Es decir, porque en la política es donde se resuelven los problemas, no se resuelven en la técnica los problemas. Nosotros incubamos y aportamos en estos 9 años, casi 10, más de 1.100 y pico de emprendedores pasaron por nuestra incubadora. Pero además de haber pasado esos por nuestra incubadora, hicimos hace 4 años un convenio con la Universidad Tecnológica
y creamos un seminario de emprendedorismo en el último año de la Universidad Tecnológica para una carrera. Hoy ya está dándose en todas las carreras y a partir, creo que del año próximo, ya va a ser de 2 años. Ese mecanismo de promover el emprendimiento en la sociedad y promover una corriente de opinión, promover realmente aquello que hay que promover, que sea la gente quien tome en sus manos y quien le brinde el calor necesario al emprendedor que surge en su localidad. Hoy estamos desarrollando un programa también que tiene que ver con el desarrollo local y el rol de los emprendedores en el desarrollo local. Han participado más de 360 futuros empresarios, diría yo, emprendedores, en diferentes lugares de la provincia. En este tipo, esto también lo hace con mucho éxito y después seguramente nos lo va a contar mi amigo José, porque lo hacen con un estilo académico. Nosotros no somos académicos. Es decir, nosotros estamos más vinculados, a pesar de que tenemos profesionales trabajando, pero no nos consideramos académicos. Las académicas son las universidades. Por eso nos acercamos. Con Marcelo Taño conversamos hace bastante tiempo de la experiencia esta que hicimos con la Tecnológica de La Plata. Marcelo Taño, por el que no lo conoce, no sé el área que tiene a su cargo, pero para nosotros es la vinculación tecnológica que nosotros tenemos con la universidad, o la relación que nosotros tenemos con la Universidad de La Plata. Con él hemos conversado la necesidad de repetir esta experiencia con otras facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Me quedan 2 minutos. Vamos a tratar de honrar el tiempo. No quiero dar cifras, no quiero simplemente decir de que esto que nosotros tomamos una decisión hace un tiempo atrás, lo mantenemos. Le hemos agregado cosas, a nuestro juicio lo hemos mejorado, lo hemos ido apuntalando de una manera diferente, lo hemos ido apuntalando con otros actores. Podríamos hablar también de quienes trabajan en el ámbito del financiamiento de los emprendedores. Nosotros preferimos que los emprendedores se financien de una manera genuina, es decir, que busquen la manera más genuina, es decir, que no vendan parte de su emprendimiento para recibir un apoyo o algo. En todo caso, que tomen un grado de sociedad con alguien, pero una sociedad limitada y con fechas de vencimiento cuando no se está seguro de cómo continuar. Lo digo esto por lo que dijeron, bueno, no lo voy a decir acá porque Higiene es un experto en el tema de financiamiento, o por lo menos lo era, no sé ahora, a lo mejor fracasó, como hemos fracasado muchos en muchas cosas de nuestra vida, pero en una época él manejaba muy bien este tema y por lo menos a mí me ayudó bastante en algunas cuestiones. Les quiero agradecer y dejarles sí este mensaje. El emprendedor necesita de política pública que se genera a través de esta corriente que se viene gestando en la provincia de Buenos Aires, pero necesita que esa política pública se exprese en programas, que a la vez esos programas tengan financiamiento. Si no, son simples declaraciones. Muchas gracias.